Vamos a hablar sobre la somnolencia excesiva diurna. La somnolencia excesiva diurna es quizá uno de los problemas más difíciles de tratar, tanto para el especialista en medicina del trastorno del dormir, como para el médico en general, el psiquiatra, etcétera, porque como en todas las áreas de la medicina, va de las cosas más sencillas a las más complejas. Por ejemplo, las principales causas serían sencillas: la fragmentación de sueño por causas múltiples, el que tengamos una cantidad de sueño insuficiente, menor horas de las que habitualmente necesitamos, las alteraciones circadianas, el viajar eh, eh, a lo largo de varios meridianos, ¿no? Tener alteraciones ya del tipo de las que hemos mencionado, ¿no? El sueño en fase retrasada, el sueño donde la gente se duerme más tarde, o en fase avanzada, donde la gente se duerme más temprano que el resto de sus conciudadanos. Y luego estarían ya problemas que abarcan otros aparatos y sistemas, como los síndromes respiratorios, alteraciones motoras, ¿verdad? Como movimientos de extremidades, problemas con fármacos, trastornos neurológicos como en el caso de la narcolepsia, y hay también el insomnio idiopático, la somnolencia excesiva idiopática. Y estas son algunas de las condiciones que vamos a tratar el día de hoy. El cambio de turnos laborales, esto es algo que en las legislaciones se ha tratado de abordar con evidencias médicas, ¿no? Es decir, estos sistemas donde algunas semanas les toca trabajar de día y otras semanas de noche. Esto es muy inconveniente. O los mismos pilotos aviadores, ¿no? Que tienen que volar días hacia un lado y luego descansan, pero con el ritmo circadiano alterado y luego regresan. Todo este tipo de cosas llevan a que se descomponga el marcador, el marcapaso endógeno. Lo mismo pasa con los estados de iluminación excesiva nocturna. O podemos tener turnos por la noche, pero realmente está el nivel de iluminación que tenemos en el área de trabajo, que pareciera que estamos de día, ¿no? Y luego salimos en el día a dormir y es totalmente, para nuestro núcleo supraquiasmático no hay diferencias, ¿no? Es como si estuviéramos constantemente iluminados, ¿no? Y luego esto lleva a que sea un factor que facilite el llamado quemadura o burnout de los sujetos, ¿no? Esto curiosamente se vio más o se ha escrito más en personal médico que tiene cambios de turnos laborales. Algunos colegas, cuando hice yo medicina interna, había médicos urgenciólogos que trabajaban pues 3 y 4 jornadas continuas, ¿no? Y había médicos igual en otras especialidades que estaban en varias unidades, tanto del IMSS como del ISSSTE, como del departamento, pues para poder cubrir varios sueldos. No sé si algunos de estos sobreviven, pero la sobrevida de no dormir es muy baja, ¿no? Cambios en la rutina del hogar, bueno, esto van desde los habituales transitorios, como son el matrimonio, el nacimiento de hijos, la doble carga laboral, el ruido ambiental, si cambiase a estaciones cercanas a ferrocarriles, ¿no? O a pasos a desnivel donde pasan motos o vehículos muy pesados, ¿no? Y a esto se le agrega pues las distancias que hay que cubrir a veces en la Ciudad de México para llegar al trabajo, ¿no? O a la escuela, ¿sí? Hay que se tenga una pareja molesta que ronca intensamente,
y todos los ruidos desproporcionados. Cuando se estaba construyendo el segundo piso, que sale ahorita para Cuernavaca, yo vivía a un lado de Viaducto Tlalpan, entonces llegaba un momento en que en la noche, que era cuando taladraban, parecía que cuando estaban clavando los pilotes, parecía que estaba temblando. Entonces esto era varias noches seguidas que nos fragmentaban el sueño. De las alteraciones circadianas más frecuentes, bueno, pues son los cambios de horario de verano a invierno o de invierno. Para algunas personas esto puede ser algo que sea totalmente inocuo, pero hay gente muy sensible y sí les cuesta más trabajo acomodarse a alguna de las modalidades. Sí, algunos en el horario de invierno, bueno, duermen más horas, en el de primavera duermen menos horas, pero tardan varios días en ajustarse. Ahora, lo que sí es ya un problema que saben todas las delegaciones políticas y las delegaciones deportivas, son los cambios de meridiano, el llamado jet lag. El síndrome de jet lag, ¿por qué? Porque ahora que podemos tener viajes transatlánticos, transcontinentales, en lapsos de horas, nuestro sistema cronológico no se adapta tan rápido. Cuando estos viajes se hacían en barcos, iba a haber un cambio paulatino y no se registraban estos cambios. Pero de repente si uno llega, ¿no?, a las 2 de la tarde a París, ¿verdad? Donde apenas son las 7 de la mañana en la Ciudad de México. Entonces, puede uno estar cansado del viaje, pero claro, pues la novedad que llegas a un lugar, ¿no? Como París. Pero sin embargo, cuando tratas de dormirte en el horario de ellos, no te puedes dormir. Y entonces eso es lo que se llama el síndrome de jet lag. Y la somnolencia es al día siguiente, ¿no? En donde muchas veces en el City Tour te la pasas dormido, ¿no? Entonces tu viaje va a ser todo como un sueño. Y ya decíamos que hay estos otros, otras entidades, como el síndrome de fase de sueño avanzado, retrasada. En el primero la gente se duerme muy temprano, de manera regular, entre 6 y 7 de la tarde. Se levantan a las 4 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, los campesinos. Mientras que la fase retrasada de sueño es totalmente lo opuesto. Gente que se duerme a las 3 de la mañana y si pudieran cubrir su tiempo de sueño, pues se despertarían a las 11 de la mañana. Habitualmente los horarios para la mayoría de estos trabajos es en nuestros trabajos en Occidente se inicia temprano, ¿no? Luego hay también gente que tiene una falta de ritmicidad, no siguen su núcleo supraquiasmático, no se pone a tiempo. Esa situación que les he comentado, la señal que proviene de la luz no se observa en estas personas. Algunas pueden ser ciegas, pero ciegas de nacimiento, o sea, no tienen registro de luz. Pero en general, la mayoría, algunas de estas personas ven, pero tienen alteraciones en la genética, en algún sitio del núcleo supraquiasmático. Y entonces entramos ahora a los trastornos respiratorios durante el sueño. Estos trastornos respiratorios son de diferente naturaleza. El trastorno respiratorio más frecuente durante el sueño es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esto es, muchas personas se quejan de que su pareja ronca. El roncar hasta cierto punto es eh, común, es motivo de bromas inclusive, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que preguntar es si la persona tiene pausas respiratorias. Si está roncando y de repente se detiene a roncar. Es un factor de riesgo independiente. Esto, el tener pausas respiratorias, que habitualmente son
de 10 a 15 segundos o más, y que son habitualmente al menos 15 por hora, con, ahorita vamos a ver más adelante, que son 15 por hora con manifestaciones clínicas. Puede haber sin manifestaciones o con manifestaciones clínicas. Entonces es un factor de riesgo independiente de la enfermedad cardiovascular y independientemente de que exista síndrome metabólico, no, también vamos a ver qué es el síndrome metabólico. Y por supuesto está vinculado a accidentes, una mala calidad de vida, porque la gente está quedándose dormida, ¿no? En mi consulta en nutrición en la clínica de trastornos del dormir, estábamos hablando con las personas, por ejemplo, con obesidad mórbida. Llegaba un momento en que se quedaban dormidas, ¿no? Y además empezaba uno a ver que tenían los labios amoratados, ¿no? El tratamiento de este síndrome de apnea obstructiva del sueño es sintomático digamos, de entrada, y consiste en estos aparatos llamados de presión positiva. Los aparatos de presión positiva, como el CPAP, BiPAP, AutoSet, muchos de ellos ya están como parte del cuadro básico llamado cuadro básico de las instituciones como el ISSSTE, el IMSS, ¿no? Pemex. Entonces, son de gran utilidad porque independientemente del factor etiológico, que hay un factor etiológico, muchas veces, como en el caso de la obesidad, que bueno, hay que tratarla con cirugía bariátrica, etcétera. Pero en primer lugar es que el paciente esté en condiciones de oxigenación para entrar a este tipo de cirugía, ¿no? Entonces, estos aparatos de presión positiva anteriormente se tenían que calibrar con el paciente en la cama, es decir, haciendo el registro de sueño. Entonces uno iba calibrando en las diferentes fases de sueño con qué presión, había una presión de inyección de aire y otra presión de expulsión del aire. Y esas se expresaban en milímetros de agua, ¿no? En centímetros de agua, perdón. En la actualidad, con el avance de la tecnología, esto ya se hace por aparatos que se autocalibran mediante un sistema de retroalimentación y además los aparatos nuevos ya no requieren de que si yo voy a viajar, por ejemplo, a la costa, pues en el pasado me tenía que hacer un estudio polisomnográfico para ver cuál era la presión con la cual se me tenía que calibrar el aparato en ese nivel del mar, pero ahora ya no. Ahora ya los aparatos se autocalibran, por eso se llaman AutoSet, aparatos de presión positiva de calibración automática. Pero, ¿cómo se define el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Bueno, los primeros informes sobre sobre este problema, se empezaron ya a hacer de manera oficial a partir de los años 90, ¿verdad? Con un estudio clásico de Wisconsin donde se reportó que en adultos de 30 a 60 años había una prevalencia del 2% en mujeres y 4% en hombres. Finalmente, la propia definición de síndrome de apnea obstructiva del sueño, considera un índice de apnea o hipopnea si es mayor de 10 eventos por hora en presencia de síntomas y mayor de 15 aun cuando no existan síntomas. Pudiera haber una compensación de esta fragmentación del sueño. A nivel epidemiológico, tenemos que a nivel de género, el hombre se encuentra por arriba de la mujer. Esto podría deberse a razones estructurales en cuanto a cuello, área maxilofacial, orofaringe, etcétera. Entonces, en el rango de 45 a 70 años, el 17% son hombres, mientras que las mujeres en el rango de 30 a 49 años,
es del 3%, totalmente muy por debajo. Mientras que arriba de 50 a 70 años se emparejan todos, ¿no? Es el 9%. Y la obesidad mórbida, tanto en hombres como en mujeres, hace que el síndrome de la apnea obstructiva del sueño suba a un 70%. No es sinónimo de obesidad mórbida tener apnea de sueño, pero en un 70% se tiene. En el 2008 se publicó acerca de los principales síntomas de sueño en cuanto a grandes ciudades de América Latina, incluyendo México, en donde se reportó la prevalencia del ronquido, de la roncopatía, ¿no? Que es 54.8%, y se correlacionó con somnolencia excesiva diurna, que era de 7.5%. Si se combina ronquido con somnolencia, la presencia de apnea reportada entonces en este caso fue por los familiares de 4.4 en hombre y 2.4 en mujeres. ¿Sí? Ya son estudios de tipo epidemiológico. Entonces, si se hace un algoritmo automatizado para detección del evento basado en la saturación de oxígeno, se ve que el síndrome de apnea obstructiva se presenta con un puntaje con la escala de Epworth, que vamos a ver más adelante, si es mayor o igual a 11 y la retención respiratoria mayor o igual a 15. Con estos datos la prevalencia fue de 10.1 para los hombres y varía en relación a los síntomas reportados, ¿no? O sea, puede haber o no síntomas. En personas asintomáticas, pero que son roncadores, sí tenemos también que hay este tipo de saturación, pero en roncadores con apnea observados, el reporte similar fue que se elevaba hasta 23.5. ¿Cómo clasificamos la severidad de este problema? La severidad es menor o igual a 15 por hora, es moderado, mientras que mayor o igual a 15 por hora es severo si se acompaña con somnolencia diurna. Los hombres más frecuente 10% y las mujeres 3% entre 30 y 50 años. Y las mujeres y hombres arriba de esta edad, arriba de los 60 años, es el porcentaje el doble del que mencioné previamente, ¿no? Entonces, no nada más es la obesidad, no nada más sino que también hay una serie de factores a nivel del reblandecimiento de la orofaringe. ¿Sí? Nosotros hemos registrado pacientes delgados o que no cumplen con los criterios de obesidad mórbida en mujeres, ¿no? Roncadoras que presentan apnea de sueño, ¿no? Y esto puede deberse entonces ahí se hacen estudios de imágenes de cráneo para ver si hay malformaciones congénitas o hay algún tipo de obstáculo que hace que haya una mayor resistencia en las vías respiratorias altas. En la mayoría de los, o sea, este problema a veces pasa desapercibido porque se considera normal el que la gente ronque y a veces pasa desapercibido el que algunas veces entre cada ronquido hay disrupciones, hay pausas. Sin embargo, tenemos una serie de manifestaciones durante el día que nos pueden hacer sospechar que el paciente tiene apnea obstructiva del sueño en la noche. Por ejemplo, que se sientan que no ha descansado bien a pesar de que ha dormido las horas suficientes, ¿no? De que tenga cansancio en el día, pero sobre todo somnolencia diurna. Es decir, cada que el paciente está en apnea, en estado de bloqueo de las vías respiratorias altas, para poder sobrevivir tiene que despertarse, entonces se llena de micros despertares y esto repercute en la calidad de vigilia durante el día siguiente.
hay cefalea matutina frontal, sobre todo en esta zona, llamada como de corredor, ronquera. Por supuesto, algunos pacientes me dicen, doctor, siento como que se me quedó pegado el flotador. Malestar en cuanto al ruido que hacen los roncadores para el compañero de cama, ¿no? Eso es otra de las cosas. A veces yo les pregunto si siguen durmiendo en la misma recama, en la misma cama, o si ya duermen en camas diferentes. Que lo hagan es así, que nos habla de la severidad del problema. Puede haber episodios de menor duración, de suspensión de la respiración durante el sueño, y si es menos de 5 segundos, se consideran hipoapneas, pero son severos si ocurren 20 por hora, y si además lo que vemos habitualmente es que hay una combinación de apneas e hipoapneas, y a veces hay también formas centrales, ¿no? Hay una serie en los laboratorios de sueño. Recuérdense que colocamos una serie em, de cinturones, ¿verdad? De detectores de movimientos de tórax, abdomen. Tenemos un micrófono que está monitorizando tanto el ronquido como los termistores que están permitiendo detectar el flujo del aire nasal y por la boca, ¿no? Entonces, todo esto va acompañado por baja saturación de oxígeno, aumento de glóbulos rojos, esto se llama policitemia, aumento de la presión arterial, y una de las razones que yo les decía, porque muy frecuentemente son enviados estos pacientes conmigo, son por la disfunción eréctil, que es el resultado de que los niveles de CO2 llevan a un problema metabólico con la testosterona, ¿no? Entonces, esto se puede corregir si se oxigena mejor al paciente, va a disminuir esto, se puede abatir. Entonces, estos son los eventos respiratorios. Puede haber apnea y hipoapnea obstructivas, pero también las puede haber centrales. Es una condición que se observa más en niños y en ancianos, donde los dos sensores, tanto torácico como abdominal, no se mueven. Cuando tenemos una apnea obstructiva, vemos que deja de respirar el sujeto a nivel del flujo, nivel nasal o bucal, pero que se siguen moviendo, sigue haciendo esfuerzos para poder vencer ese obstáculo, ¿no? También hay otras alteraciones como la respiración irregular durante el dormir, que se debe a un síndrome de resistencia de vías aéreas superiores, ¿sí? Y puede presentarse incluso sin ronquido, pero hacen un ruido especial, eso sí. Y también en roncadores crónicos. Hay otra condición que es frecuente, un poquito menos frecuente que la apnea, pero más frecuente, por ejemplo, que la narcolepsia, y es la hipersomnia idiopática, ¿sí? Los pacientes describen estar constantemente con sueño casi todo el día, ¿verdad? Toman a veces sus periodos de sueño son 18 horas, a veces tienen además siestas largas, y a pesar de esto no se sienten totalmente restaurados, ¿no? Duermen un promedio de 10 horas en la noche, o hasta, decía yo, hay casos que duermen 18 horas y aún así siguen teniendo sueño. Esto les lleva a tomar grandes cantidades de estimulantes como café y otros estimulantes, lo vamos a ver más adelante, con pocos efectos alertantes. Este término de hipersomnia idiopática se usó por primera vez en 1829. Se detectó en algunas personas, pero Meredith Roth, en 1950, en los años 50, ya lo describió como un síndrome que se caracterizaba por somnolencia excesiva diurna, sueño prolongado a un estado parecido de intoxicación etílica. O sea, la gente parece estar no alerta completamente, y sin embargo no se observan episodios de cataplequia
ni tampoco se manifiesta en forma de ataques de sueño, ¿no? Es decir, esto es que no es un tipo de narcolepsia atípica. Es más prevalente que la narcolepsia. La narcolepsia es 1 en 100,000, este es 1 en 10,000, y no hay hallazgos polisomnográficos de relevancia, ¿sí? La latencia de sueño, por ejemplo, si uno lo somete a pruebas de latencias múltiples a sueño, este es de por lo menos en 2 episodios de 8 minutos y no hay eventos respiratorios. Hay una entidad que fue descrita hace algún tiempo que se llama el síndrome de Klein-Levin. Esta es mucho más prevalente en las comunidades judías, una prevalencia muy baja, 1 en 5 millones por ahí. Pero, bueno, si existe, yo en mi vida como especialista en trastornos del dormir he visto 2 casos y no necesariamente de judíos. Son episodios de somnolencia que duran 3 o 4 meses, que además cumplen esta serie de criterios, ¿no? Somnolencia, luego se repite generalmente una vez al año, a veces con un intervalo de 18 meses, tienen un estado de alerta normal cuando están interepisodio, y además tienen estas otras cosas, ¿no? Disfunción cognitiva, percepción alterada, trastornos alimentarios, ya sea que yo los que he visto son hiperfágicos y comportamiento desinhibido, como de tipo hipersexual. Esto alguna vez, ¿verdad? Algunos investigadores les recordó mucho el síndrome de Kluver-Bucy, ¿no? Que se ve con lesiones de la amígdala. Sin embargo, no se han encontrado fallas a este nivel, ¿no? Y bueno, habitualmente se tratan, de los casos que tuvieron buenos resultados con litio, con medicamentos de tipo antiepiléptico. ¿Cómo se tratan las hipersomnias en general? Bueno, básicamente el tratamiento de las hipersomnias, el tradicional, se hace con estimulantes, ¿no? La mayoría de ellos son medicamentos que actúan sobre estos 2 sistemas de neurotransmisión que mantienen el alerta, la dopamina y la norepinefrina. Entonces, tenemos las anfetaminas, las metanfetaminas, el modafinil, que tiene un efecto, al parecer, sobre los mecanismos de recaptura, el metilfenidato, la pemolina, la cafeína, etcétera. Tenemos algunos agentes que se han utilizado tradicionalmente para el manejo de las hipersomnias. No en todos los casos funciona el mismo medicamento para la misma persona. Entonces, dentro de estos estimulantes están los simpaticomiméticos directos, los simpaticomiméticos indirectos y los no simpaticomiméticos, ¿no? Es una manera de ponerlos. Los que van directamente sobre el sistema simpático y su apartadenolepinemia. De estos, ninguno de estos sirve para mantener a los sujetos despiertos tiempo prolongado, pero los indirectos sí. Las anfetaminas, cocaína, bueno, no se prescribe como tal, pero algunos derivados de la misma podrían ser de utilidad si tienen vida media larga. Metilfenidato, la metanfetamina y la pemolina, que en México casi no se ha usado. Esta es la estructura molecular, ¿no?, de estos compuestos. Masindol, que se utilizó mucho. Y la mayoría de estos medicamentos actúan en cualquiera de estos eventos, ¿no? La mayoría de ellos bloquean la recaptura, compiten con las monoaminoxidasas, más que actuar directamente sobre el receptor de dopamina. Por ejemplo, el de la anfetamina y cocaína aumentan la liberación, bloquean la recaptura, y la anfetamina concretamente bloquea el proceso de degradación compitiendo contra la monoaminoxidasa. El más usado en la actualidad es el metilfenidato, que tenemos la forma de liberación aguda, ¿verdad?, que tiene una vida media de 4 horas aproximadamente. Se metaboliza en el hígado
y obviamente se requieren dosis repetidas. En la actualidad hay formas de liberación prolongada. Se han investigado poco para problemas de sueño. En mi caso, que me dedico a esta subespecialidad, generalmente me ha dado mejores resultados eh, las formas de liberación prolongada, porque el paciente, al olvidarse tomar la segunda dosis de mediodía, empieza a tener somnolencia en la tarde, ¿no? Entonces, la liberación prolongada tiene esa ventaja, ¿no? Que además dura 16 horas, ¿no? Otros estimulantes que también se utilizan no clínicamente: cafeína, nicotina. Y el modafinil, que es una droga que se desarrolló en Francia, cuyo mecanismo de acción es poco conocido. Se ha propuesto que estimula directamente a nivel postsináptico los sistemas de dopamina y también las vías histaminérgicas, ¿no? Que es una línea que ahora se está explorando mucho con otros compuestos, la activación histaminérgica, otros compuestos alertantes. Es eficaz en la somnolencia diurna, narcolepsia, y se ha probado con medicamentos derivados del modafinil, el modafinil, para la atención deficiente. Este compuesto tiene una farmacocinética lineal, o sea, va a depender de la dosis, mayor dosis, mayor efecto, y produce concentraciones plasmáticas de rápida absorción de 2 a 4 horas, son las proteínas plasmáticas, y la vida media es de 15 horas. Se metaboliza en el hígado y se excreta a nivel urinario. Entonces aquí están algunos de los efectos secundarios mucho más reportados. Obviamente la cefalea, náusea, en algunos casos rinitis, nerviosismo, diarrea, faringitis, mareo, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la mayoría de estos datos tienen tolerancia. Entonces uno puede empezar con una dosis baja. Pues son tabletas birranuladas, e ir incrementando la dosis. Al ir incrementando la dosis, se disminuye. La dosis máxima que se emplea, por ejemplo, en narcolepsia, es de 400 a 800 miligramos al día. De las neurológicas, de las causas neurológicas, tenemos básicamente la narcolepsia, ¿no? Que es un trastorno que en el ser humano es de origen desconocido. Sin embargo, sabemos que tiene que ver en la actualidad con la regulación de las orexinas o hipocretinas, ¿no? Y esto podría ser que en el hombre, en el ser humano, hay animales donde tiene un patrón autosómico dominante, en los perros Doberman que les presentaba yo con anterioridad, pero en el ser humano parece que es una enfermedad autoinmune. Entonces hay una tetrada clásica, que es el de los ataques de sueño, cataplegia, alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas y parálisis del sueño. Paradójicamente, los pacientes con narcolepsia tienen un mal sueño nocturno, ¿sí? Esto lleva a que, bueno, algunas estrategias que se han utilizado terapéuticamente sea consolidar el sueño nocturno de estos sujetos para que en el día pues tengan mejor calidad de vigilia. Para algunos investigadores en el área, la narcolepsia es una inestabilidad neurofisiológica para consolidar los estadios de sueño a vigilia. Es decir, si estoy despierto, tengo ataques de sueño; si estoy dormido, se fragmenta mi sueño, ¿no? Entonces esto suena como un estado de fragmentación, ¿no? Luego, hay otro aspecto que es pocas veces se diagnostica, porque pues, es una entidad, ¿no?, que a veces no es tan severa, y pareciera que
la gente duerme de más, o la gente tiene ataques de sueño, pero son leves, etcétera. Y en Estados Unidos, que es donde se hizo esto, se tiene que solamente el 35% de los pacientes están siendo diagnosticados como tal, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para los pacientes? Bueno, tienen una repercusión psicológica y social, afecta el rendimiento a nivel del trabajo, de la escuela, hay un aislamiento social porque la gente piensa que eres flojo, no piensa que tengas una enfermedad, hay problemas a nivel financiero, conyugal, y los síntomas llevan a estos pacientes a tener un estado de poca asertividad, de sentirse incapaces, ¿no? Obviamente a nivel de la circulación, pues son personas que no deben manejar, ¿no? Y presentan con frecuencia accidentes viales. Además, el paciente tiene cansancio, baja energía, baja motivación, poca concentración, y todo esto lo lleva a una reducción en su productividad. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, básicamente se hacen las pruebas de latencia múltiples de sueño, después de una polisomnografía nocturna, por la escala de Ogor, y en la actualidad pues, se hace el diagnóstico por la medición de dos cosas. El antígeno de histocompatibilidad para trasplantes, que es el HLA de R2, y ya se mide nutrición, y el otro es por la medición de los niveles de hipocretina o orexinas, ¿no? Habitualmente en el 90% de los pacientes está no detectable. Esta es la escala de somnolencia de Epworth. Es una escala de Likert, ¿verdad? Situaciones en donde me quedo dormido, sentado leyendo, viendo televisión, sentado en sitios públicos, pasajero en un vehículo, acostado, sentado hablando con alguien, sentarse después de comer, etcétera. Y, ¿verdad? Esto da una idea de la severidad de la somnolencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la droga que les estaba comentando. Programa de la vigilia diurna, sin efectos del sueño nocturno. No tiene este efecto euforizante o de irse de fiesta, como dicen, ¿no?, algunos colegas que tienen el metilfenidato. Pero bueno, sí, no tienen una similitud más que en una parte de la molécula, ¿no? Aquí son los sitios donde, además de actuar sobre áreas simpáticas, también actúa sobre áreas histaminérgicas, ¿no? Entonces aumenta la actividad locomotora, ¿verdad? La vigilia, pero no tiene todas esta serie de cosas que tienen las drogas simpático-miméticas, ¿no? No hay hipersomnia de rebote en varios estudios preclínicos que se hicieron de seguimiento, ¿verdad? Y comparado con metanfetamina y inmodiodal, bueno, pues hay un estado de vigilia sin hiperactividad locomotora. Eso ya lo dijimos. Y esas son las dosis que se recomiendan de 200 a 400 miligramos al día. A nivel de la sobredosis, prácticamente es un medicamento que a dosis muy elevadas no se ha encontrado, bueno, no se encontraron la dosis letal hasta la actualidad, ¿no? Bueno, entonces para las hipersomnias en general, la American Sleep Academy, esas son las indicaciones para la narcolepsia, ¿verdad? Modafinilo como primera opción, luego esto que es el pitolizant, que es una sustancia sobre el sistema histaminérgico, el oxalato de sodio,
y el solriamfetol, ¿no? Son los tres medicamentos que recomiendan de manera de primera elección. El pitolisant, ¿verdad? Es un medicamento que actúa sobre el sistema histaminérgico, ¿sí? Del hipotálamo posterior. Es un estudio comparativo que apareció en The Lancet con este medicamento contra modafinil y no hay una buena respuesta casi equivalente con el del Modiodar, ¿sí? Supuestamente el mecanismo de acción de este medicamento es las neuronas histaminérgicas del sistema tubero mamilar y es un sitio también donde van a trabajar las orexinas y donde se libera histamina. El pitolisant, antes llamado BF2 649, y el tripolizant son agonistas inversos del receptor H3, ¿verdad? Con lo cual se libera histamina que promueve la vigilia en el cerebro y, y disminuye los episodios de narcolepsia en pacientes que son knockouts para el sistema hipocretina, ¿no? O sea, entonces así fue como se empezó a estudiar este tipo de medicamentos, ¿no? Y el otro medicamento es el solriamfetol. El solriamfetol sí es más parecido a los mecanismos monoaminérgicos, ¿verdad? Más empleado en la narcolepsia, en la somnolencia por apnea obstructiva del sueño. Y es en la academia, la Sleep, la American Sleep lo recomienda, ¿verdad? Para, como de primera elección, ¿verdad? Primero en modafinil para hipersomnias, pero en segundo y tercer lugar ya están poniendo estos dos últimos medicamentos. Y los hallazgos, los metaanálisis con este medicamento, con el solriamfetol. Solriamfetol demuestra que es una opción segura para el manejo de la narcolepsia, para la somnolencia excesiva, ¿verdad? Y al parecer está actuando en los transportadores, inhibiendo, ¿verdad? A estos transportadores y aumentando su disponibilidad en la hendidura sináptica. Entonces, debido a este mecanismo de acción único, este medicamento puede reducir el potencial de abuso, pero si no están actuando sobre los receptores de las monoaminas, sino sobre los mecanismos de recaptura. Y en ensayos clínicos ha demostrado que es mucho mejor que el placebo. Es la vida de absorción con una vida media aproximadamente de 7 horas. Y bueno, aquí hay algunos estudios en metaanálisis en donde se ve qué dosis tiene mayor efectividad. Entonces, vemos que la dosis va de 75 a 300 miligramos, comparado con placebo, es mucho más efectivo. Estos son los efectos secundarios: cefalea, náusea, disminución de o sea, muchos muy parecidos a los efectos que se observan con los estimulantes simpático-miméticos, ¿no? Finalmente está el oxibato sódico. Este es oxibato sódico, ¿verdad? Es un medicamento que tiene mucho tiempo que se emplea. Básicamente se empezó a utilizar para la cataplexia, ¿no? Es una forma de GABA, pero que actúa sobre los receptores GABA B, ¿no? Y recientemente esta sustancia se ha promovido también para el manejo como única sustancia en la narcolepsia. ¿Sí? Se está hecho una revisión también para el manejo en pacientes con hipersomnia idiopática, ¿no?
Finalmente tenemos el movimiento de las extremidades, dentro de las áreas de tipo neurológica. Eso es. El primero tenemos el síndrome de piernas inquietas, en el cual el paciente los presenta antes de quedarse dormido, tiene una sensación de malestar mal definido que lo lleva a mover constantemente sus piernas, y con esto impide que el paciente inicie su sueño, ¿no? Esta sensación de malestar se alivia moviéndose. Curiosamente, si en ese momento el paciente se pone a platicar con la compañera, el compañero, etcétera, desaparecen los síntomas. O sea, hay un factor de atención que hace que esto se incremente, ¿no? Más del 80% de las personas con esto también sufren del movimiento periódico de las extremidades, ¿sí? Y algún porcentaje también importante de estos tienen apnea obstructiva del sueño. Entonces es una triada, perdón, muy, muy importante a considerar. Este es por edades y por género. Entonces, las mujeres mucho más por arriba que los hombres. Y ya hay unas décadas donde realmente mueven bastante las piernas durante la noche. Ahora, la principal diferencia es que el movimiento periódico en las extremidades es durante el estar dormido, de tal manera que el paciente despierta, se despierta con las sacudidas que tiene, ¿no? Y hay una serie de factores asociados que van desde problemas neurológicos como el Parkinson, problemas como la diabetes, etcétera, dificultad de irrigación en las extremidades inferiores. Algunas mujeres embarazadas sufren de este tipo, sobre todo en el último trimestre, y algunos medicamentos, ¿verdad? Como la prochloroperacina o metoclopramida y algunos agentes anticonvulsivantes también pueden tener como efecto secundario esta alteración, ¿no? El diagnóstico de síndrome de piernas inquietas es básicamente un deseo intenso de querer mover las piernas asociado con una parestesia o disestesia. El síntoma se empeora o solo está presente durante el reposo y se alivia parcialmente o temporalmente con la actividad. Se mueven. Algunos pacientes incluso tienen yo tuve uno que tenía un bat, ¿no? Un bat de béisbol, y se pegaba así en los talones y con eso no tenía que pararse de la cama, ¿no? Mientras que los movimientos periódicos de las extremidades, estos ya ocurren cuando el paciente está dormido. Y sabemos de su gravedad en función a hacer un índice de movimientos. Más de 15 movimientos por hora en el adulto ya es significativo para hacer el diagnóstico, y más de 5 en el niño, exista o no exista somnolencia durante el día. Es decir, uno puede pensar que una gente que tiene 150 veces que se mueve en la noche va a estar con somnolencia. No toda la gente tiene somnolencia, pero un porcentaje elevado sí, ¿no? Sería un trazo polisomnográfico. Estos son los músculos tibiales, como pueden ser uno u otro, ¿eh? No siempre están agitándose las piernas al mismo tiempo. Y vemos cómo, ¿verdad? Hay micro despertares, ¿no? En este caso, ¿no? Que se observan en el electroencefalograma, ¿no? Obviamente, el grado de movilidad y el tiempo, etcétera, son factores que pueden expresar o no el que el paciente tenga somnolencia durante el día. Entre las causas más frecuentes están la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, problemas con el uso de algunos fármacos como antihistamínicos, agonistas dopaminérgicos y muchos antidepresivos, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Nosotros tenemos un artículo con venlafaxina, en donde vimos que en algunas personas que utilizamos para este protocolo con venlafaxina desarrollaron primero supresión de sueño amor, como la mayoría
antidepresivos, pero además presentaban esta condición de movimiento de las extremidades. El alcohol, la cafeína, la insuficiencia renal, la deficiencia de hierro y el hipotiroidismo. Estos son los principales. Existen otras condiciones. Entonces, en este caso, como en muchos casos en medicina, lo primero es hacer el diagnóstico, ¿no? Y después hay una serie de fármacos que se utilizan, algunos como la gabapentina, la levodopa. ¿Por qué la levodopa? Porque se ha llegado a pensar tanto en síndrome de piernas inquietas como en este otro, que hay un componente parecido a la caticia, ¿no? Pramipexol, ropinol y también clonazepam, relajante muscular. Entonces, bueno, si ya llegamos a este tipo, pues habrá gente que no requiera, que no necesariamente esté obeso y tenga apnea, ¿no? Entonces, es un estudio importante porque se encontró que había un subtipo de gente que, a pesar de tener... Y la explicación que ellos dieron, bueno, aquí está, pacientes obesos y controles sanos, como los tiempos de sueño, ¿verdad? El tiempo total de sueño, la primera y segunda, ¿verdad? Pues son mayores, ¿no? En los pacientes obesos, sin tener trastornos del dormir. ¿Cómo se explican eso? Está la latencia de sueño más corta, los despertares internos a sueño menos, etcétera. Entonces se ha explicado esto por un fenómeno de tipo de inflamación que existe en estos sujetos obesos, una inflamación en donde las interleucinas, que son factores inductores de sueño, puedan tener un papel importante. Los datos muestran que los pacientes obesos que duermen más por la noche también duermen más durante el día. O sea, podrían caer en la categoría de hipersomnia idiopática, pero que hay un factor que es la obesidad mórbida, ¿no? No hay alteraciones como tal metabólicas o circadianas, así de primera instancia, aparte de la obesidad mórbida. Y dentro de esos factores, decíamos, se ha encontrado el factor de necrosis tumoral y la interleucina, que están elevados. Y estos son marcadores de inflamación del sistema nervioso, de inflamación cerebral. Entonces es posible que este sea un factor vinculado a la somnolencia en los sujetos obesos sin apnea de sueño. Además de que hay una alta comorbilidad con hipertensión arterial y ¿cuáles son los mecanismos por los cuales los obesos pueden ser hipertensos? Bueno, pues porque hay una activación de tipo simpática, hay una hiperleptinemia de las leptinas, hay una resistencia a la insulina, que eso es lo que vamos a ver en el síndrome metabólico, niveles elevados de la angiotensina 2 y aldosterona, estrés oxidativo inflamatorio, disfunción endotelial, deterioro de la función. Esto es muy importante porque se tarda mucho a veces el sujeto en reaccionar, ¿no? Uno los está viendo en el laboratorio del sueño y uno quisiera entrar con una búa a asistirlo cuando llegan a los 15 a 20 segundos sin que el barroreceptor esté sensando los niveles de CO2 tan elevados, ¿no? Y afectación de la función renal. Todo esto, la obstructiva del sueño, la hipertensión y la obesidad, pues son factores, hacen un círculo vicioso, donde todo esto se está automanteniendo, ¿no? Entonces, la apnea del sueño como tal tiene una alta prevalencia, ya decíamos, y a veces cuando llegan a ver al especialista ya tienen más de 5 años teniendo este problema. Aquí vemos algunos casos que está en sueño REM el sujeto, que es uno de los... ¿Por qué en sueño REM? Porque en sueño REM hay una atonía muscular, ¿no? Y aquí es donde tenemos que el sujeto, ¿verdad?, que entra en la apnea, todas estas son obstructivas. Y esta es la banda respiratoria en abdomen.
perdón. Y entonces aquí está haciendo un esfuerzo, ¿no? Y aquí finalmente rompe, ¿no? Rompe la apnea. Se ve que la rompe porque hay electromiograma. ¿Por qué en sueño REM? Porque hay atonía. Y el paciente empieza a tener evitación de ingreso al sueño REM como un mecanismo reflejo. Entonces, este es un artículo que demuestra la combinación de todos estos factores: papel de la apnea de sueño, la edad, la obesidad, diabetes y depresión, ¿no? Esto que lleva, pues lleva a somnolencia excesiva diurna, ¿no? Y esto lleva, todo lo que ustedes vieron anteriormente es lo que se conoce como síndrome metabólico, es que es una resistencia a la insulina. Es una compilación de varios factores de riesgo, ¿verdad? Uno de ellos, el impacto que hace en arterias coronarias, ¿verdad? Y el impacto que hay sobre enfermedades cardíacas, diabetes mellitus, el desarrollo de hipertensión, dislipidemia, todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, uno puede pensar que esto ocurrirá en gente vieja, pero no. Desgraciadamente también en niños estamos teniendo este problema de la pandemia de la obesidad. Cuando la resistencia a la insulina está presente, el diagnóstico de síndrome metabólico se establece por 2 o más de los siguientes criterios: uso elevado de medicamentos antihipertensivos, triglicéridos, plasmáticos elevados, disminución del colesterol HDL, aumento del índice de masa corporal y aumento de la relación entre cintura-cadera y tasas de excreción urinaria de albúmina elevada. ¿Sí? Esto es interesante porque llegamos a tener pacientes en la clínica de sueño que, a pesar de los niveles de obesidad mórbida, tenían hipoalbuminemia. Entonces, estos pacientes en la cirugía les va muy mal, se mueren. Entonces, fue una condición. ¿Por qué se mueren? Porque no tienen una fijación de los anestésicos a la albúmina, ¿no? Y entonces esta es una condición que se cuida mucho antes de meter a estos pacientes a la cirugía bariátrica, ¿no? Los pacientes psiquiátricos, también, ellos tienen mayor propensión a tener un síndrome metabólico, ¿verdad? Porque algunos de los medicamentos que prescribimos, pues producen aumento de la resistencia a la insulina, ¿sí? Sobre todo los antipsicóticos atípicos. Entonces, esta es la prevalencia de somnolencia excesiva diurna, ¿verdad?, en diabéticos versus no diabéticos. Y los cambios en la obesidad. Nuestra escala de Ewald. Entonces, el sueño puede afectar el equilibrio energético. El sueño es, de hecho, el puente para poder dormir mejor y cargar glucosa en nuestro cerebro, pero puede no ser la única respuesta a la pandemia de obesidad. Sin embargo, su efecto debe considerarse seriamente, ya que incluso pequeños cambios en el equilibrio energético son benéficos, ¿sí? Dormir bien podría ser parte del enfoque de prevención de la obesidad. Y aquí vamos a los niños, ¿no? Es decir, ¿por qué no están durmiendo bien los niños? Porque están jugando, ¿sí? Están jugando en la noche, ¿no? Entonces, además tienen la iluminación de las pantallas. La duración media de los niños es aproximadamente 12.3 horas. Los 3 años, 83 niños de este estudio tenían sobrepeso. La puntuación media del índice de masa corporal y los pliegues cutáneos subescapulares y de tríceps tuvieron estas mediciones. Después de hacer ajustes, el nivel de educación materna, ingresos, antes del embarazo, el estado civil, la historia de tabaquismo, todas estas series de cosas, más la visualización diaria de televisión y participación diaria de juegos adictivos, de juegos activos. Se encontró que el sueño infantil de menos de 12 horas se asoció con una puntuación de un índice de masa corporal elevado, ¿sí? Por todos estos variables que ya les mencioné.
Y en conclusión, la duración diaria de sueño de menos de 12 horas durante la infancia parece ser un factor de riesgo para el sobrepeso y la adiposidad de niños de edad preescolar. Ahora, esto es importante porque una de las cosas que saben los obesólogos es que la obesidad más difícil de manejar es aquella que se gesta en la infancia, porque es cuando se forman los adipocitos. Sí, ese dicho viejo de las madres de que el que nace para macer tenían que lo fajen. O sea, los gordos de niños, la gente obesa en la infancia, tiende a ser obeso en la edad adulta. No 100%, pero es muy prevalente. ¿Por qué? Por el número de células de adipocitos que se gestaron en esta etapa. ¿Sí? Entonces, esta falta de sueño es un factor novedoso para la resistencia a la insulina. Esto todo apareció en el Journal of Applied Physiology, da los perfiles medios de glucosa e insulina en la sangre en sujetos normales que fueron estudiados en reposo en cama por un periodo de 53 horas, ¿no? No incluían periodos de vigilia y periodos de estar dormidos, ¿no? Entonces aquí está cómo es un factor de riesgo. Los episodios de sueño de 8 horas, bueno, no son los normales. O sea, nosotros dormimos así por cuestiones culturales, aunque la mayoría de los mamíferos, ya sea diurnos o nocturnos, duermen en episodios de sueño humano, generalmente se consolidan en un solo periodo de 7 a 9 horas. Sí, los sujetos normales durante el sueño nocturno, los niveles sanguíneos de glucosa permanecen estables o caen solo mínimamente a pesar del ayuno extendido. Por lo tanto, una serie de mecanismos operativos durante el sueño nocturno deben de intervenir para mantener estables los niveles de glucosa en el ayuno nocturno. ¿Sí? Entonces, hay una marcada disminución de la tolerancia a la glucosa durante el sueño nocturno. No se dirige a ciertas áreas nada más. Hay una menor elevación de glucosa y de insulina también. Y durante la privación de sueño, esto se modifica. ¿Sí? Entonces, esa sería la explicación por la cual el desvelarse y no dormir bien lleva a un síndrome metabólico. ¿Sí? Se afecta un mecanismo de homeostasis nocturna y la glucósica. Entonces, hay alteraciones en la glucosa plasmática. Entonces, durante la primera mitad del sueño, el aumento de glucosa plasmática seguido por un aumento del 50% de secreción de insulina, porque es cuando van a entrar a cargar la gasolina a las neuronas, ¿no? Bajo esta condición experimental, la principal causa subyacente del aumento de glucosa es la disminución de la utilización de la miel, porque si estoy despierto, ¿no? Se estima que alrededor de 2/3 de la caída de la utilización de la glucosa durante el sueño temprano se debe a una disminución del metabolismo de la glucosa en el cerebro. Parte de la noche es cuando las neuronas, la primera parte es cuando se recargan las baterías, los tanques de glucosa en el cerebro. La segunda parte es cuando se emplea energía para activar mediante el sueño REM la corteza cerebral. De aquí están algunos esquemas de cómo oscila la glucosa, la insulina, la insulina y la glucosa, las leptinas y el balance que hay, ¿no? Entonces el sueño corto invariablemente lleva a obesidad. Dormir 6 horas o menos por día es un factor de riesgo de obesidad después de que se controla el sexo, la edad y otros factores del género, ¿no? Un estudio prospectivo, ¿verdad?, ha llevado a la conclusión de que la privación de sueño es un factor de riesgo, tanto en adultos como en jóvenes, para desarrollar un síndrome metabólico.
y, claro, desarrollo de obesidad. Porque todo esto lleva a un problema en la regulación de la glucosa y el desarrollo de una resistencia a la insulina. ¿Sí? Además hay un tipo, ¿no? Es un paciente, ¿verdad?, que tiene ciertas características, por ejemplo, la amplitud del cuello, del abdomen. Entonces, midiendo estas dos cosas, cuello y abdomen, se puede predecir, pero además quiero que vean que tiene este estado de rubicundez en las mejillas, que seguramente es por aumento de glóbulos rojos, ¿no? Y este es su patrón de sueño, ¿no? Este es cuando está ya con el aparato de presión positiva, pues tiene mayor cantidad de sueño REM, de sueño delta, y, ¿verdad?, sus niveles de oxígeno están mucho más elevados. Y también esto lleva a un aumento en la liberación de hormona del crecimiento. ¿Sí? Ya decíamos que la hormona del crecimiento en estas etapas ya no es para que crezca uno, sino para que movilice grasa. Entonces esta gente, nada más por el uso de CPAP, por el uso de aparato de presión positiva, va a corregir ese tipo de problemas de no liberar hormona del crecimiento, y con eso movilizan grasa, ¿no? Se normaliza la oxigenación, ¿verdad? Y con eso tenemos que, fíjense, esta es una apnea obstructiva, como de 25 minutos, ¿no? Todo esto dura 30, por lo menos 20 minutos. Esto lleva a que los sujetos produzcan más adelante taquicardias. Aquí el corazón, no sé si se ve en esta. Aquí está. Vean cómo entra en bradicardia. Y aquí está la frecuencia, entra en bradicardia, y tan pronto como se interrumpe la apnea, el paciente agarra nuevamente la respiración. Aquí hay un caso claro que además va a ir viendo cómo va a ir creciendo la apnea. Aquí el aire en movimientos torácicos y de abdomen. Aquí se está recuperando. Aquí se empieza a desacelerar. Vean cómo no hay señal del corpúsculo carotidio, ¿eh? Tiene que despertarse. Y eso que vieron es un gasp, ¿no? O sea, vuelve a agarrar. Aquí está la saturación de 85%. La segunda apnea. O sea, no es. Aquí está todo el registro, ¿no? No es presuntuoso decir que estas gente se mueren, ¿no?
Si hay una mortalidad elevada con apnea de sueño. Gracias por su atención. Espero sus preguntas.